Bien, en el capítulo anterior vimos cómo mediante la creación de un formulario y utilizando el método POST podíamos capturar los contenidos tanto del objeto usuario como clave. Ya ahora vamos a pasar al código que nos va a permitir a nosotros conectarnos a una base de datos. Recuerden que en capítulos anteriores también creamos un archivo de conexión que es el que apunta a mi base de datos, ¿verdad? Indicando el nombre de la base de datos, el nombre del usuario. Para nuestro ejemplo no tenemos contraseña y aquí creábamos la conexión utilizando PDO. Pues bien, entonces dándole continuidad a eso, lo primero que vamos a hacer es incluir nuestro archivo de conexión. Eso lo podemos hacer al inicio como en cualquier posición antes de crear nuestra conexión a la base de datos, con la sentencia require más el nombre de nuestro archivo llamado precisamente conexión con su extensión .php. O sea, aquí lo que estamos incluyendo ese archivo que contiene apunta a nuestra base de datos con los parámetros requeridos para ello. Una vez hecho esto, ya podemos entonces declarar o asignarle a nuestra variable conexión, que recuerden ya existe en este archivo, un valor, por ejemplo, apuntando a un atributo con connection, y podemos decir aquí que set un atributo con attribute y entre paréntesis le decimos que vamos a trabajar con PDO dos puntos, que necesitamos, por ejemplo, el atributo error mode, coma, y que también con PDO vamos a poner la excepción con error mode exception. Ok. Importante verificar que se haya escrito bien los atributos para evitar tener problemas de sintaxis en un futuro. Pues bien, una vez hecho esto, vamos a declarar una variable llamada query, y esa variable va a ser igual a mi variable de conexión. Ok, y en este caso vamos a utilizar el método prepare, que se va a encargar de yo decirle cuál va a ser la sentencia SQL que queremos lograr. Para nuestro ejemplo le vamos a decir select todos los campos from la tabla usuarios cuando where el campo nombre uso sea igual. En este caso le vamos a pasar un parámetro llamado uso, y en la clave, que se llama clave uso, sea igual a lo que tenga el parámetro precisamente llamado clave, o el nombre que usted le quiera asignar. O sea, en este caso, en vez de yo concatenar directamente lo que tenga la variable uso y la variable clave que tenemos aquí arriba, lo que estoy haciendo es que estoy declarando parámetros que posteriormente entonces lo voy a alimentar y él lo va a recibir como parámetro, pero de igual forma va a construir esa sentencia SQL. Por lo que ya puedo decir, por ejemplo, query, ¿verdad? La variable, apuntar entonces a bin param, que es lo que me va a permitir especificar los parámetros. Entre comillas, por ejemplo, yo digo, mira, yo tengo un parámetro que se llama uso. Tú lo vas a alimentar con lo que tenga la variable signo de $uso. Ya con eso le estoy pasando el valor. Y lo mismo voy a hacer para la clave. Le digo, mira, tú vas a recibir un parámetro que se llama
clave y le paso el valor que tenga la variable clave. Perfecto. Una vez que hago esto, ya entonces puedo decirle, por ejemplo, que la variable query, la variable query va a apuntar a un execute, o sea, se va a ejecutar. Una vez hecho esto, ya puedo declarar otra variable que va a venir a hacer aquí una especie como de cursor. Yo le voy a poner como nombre verificar. Ya eso está muy dependiendo del nombre que usted le quiera poner. Y yo le voy a decir que verificar va a ser igual a mi variable query, diciéndole que apunte al tipo de método que yo quiero utilizar. Puede variar. Yo quiero que sea con el fetch, que es una especie como de registro que me va a crear, pero también puede ser utilizando otro método que sea tipo objeto y recorrerlo, por ejemplo, con un for each. Eso va a depender de la forma en que usted lo quiera hacer. Entonces aquí yo voy a especificar con 2 puntos ese tipo de método asociado, simplemente poniéndole fetch underscore y aso con doble s c al final. Perfecto. Ya esa variable va a tener una especie de cursor y yo puedo preguntar, por ejemplo, si por ejemplo la variable verificar, si eso es verdad, si entró ahí, tú vas a hacerme la parte verdadera. En caso contrario, me vas a hacer la parte falsa. ¿Cuál sería la parte verdadera? Bueno, para nosotros la parte verdadera es que si él puso sus credenciales de manera correcta, me llame a esta página que simplemente es un archivo HTML que me va a decir bienvenido al sistema de CRM. O simplemente si se dio la condición aquí, la página que ustedes quieren que se muestre, siempre y cuando el usuario y la contraseña sean correctos. Entonces aquí con la sentencia header, yo le voy a decir que yo quiero que me haga un location. ¿De quién? De la página que yo deseo mostrar. Para nuestro ejemplo, menú.html. En caso contrario, yo pudiera decirle que se vaya a otra página y que me muestre un error, lo que sea, pero por asunto de tiempo simplemente vamos a poner aquí error, un mensaje que diga error de usuario o clave. Ya eso lo podemos dar más adelante más forma. Entonces, ese código se va a ejecutar siempre y cuando, repito, como dije anteriormente, se pulse el botón entrar, porque esto va a disparar un post y él me va a validar todo lo que yo le estoy pasando aquí. Guardo. Recuérdense que mi página está en index. Si no está el servidor corriendo, pues lógicamente lo primero que tenemos que hacer es activar los dos servicios, tanto de Apache como MySQL. Y ya podemos venir a nuestro navegador, por ejemplo, y decir localhost, y mi carpeta donde está el proyecto se llama CRM. Ya aquí tengo que me pide el usuario, ¿verdad? Y le pongo ahora la contraseña, y aquí me está dando un error en la línea 12. Vamos a ver por qué. ¿Qué hay ahí en la línea 12? Ok. Le paso el nombre del parámetro. Le paso el nombre del parámetro aquí. Vamos a observar nuevamente el error. Ok, sencillo. Me está diciendo que ese parámetro ese nombre está mal escrito. Vamos a ver por qué.
si fue la forma en que yo escribí. Exacto. Si observan, en la parte de arriba yo le puse bin param. Sin embargo, aquí no tengo la A y por eso me está dando ese error. O sea, dice que esa sentencia no existe, por ejemplo, en PHP. Voy a guardar y voy a actualizar nuevamente mi aplicación y voy a decir ahora el usuario y mi contraseña, que previamente ya está en mi tabla de usuario, ¿verdad? Y le voy a dar a entrar y fíjense como ya aquí me muestra que sí, que pude acceder a mi aplicación. Ahora, a ese código, voy a volver para atrás, yo quiero hacer algo que aparte de que él me llame el menú, por ejemplo, también me muestre quién es la persona que está conectada. O sea, por ejemplo, como cuando usted entra a una página de la universidad, pone su usuario, pone su matrícula o la clave, lo que fuere, y él le dice, por ejemplo, el usuario que está conectado es fulano de tal. Ah, ok. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Para eso yo voy a interactuar entre PHP y HTML, por lo que yo voy a crear un archivo llamado menú, pero con extensión .php. ¿Ah? Y entonces esta estructura me la voy a llevar para mi archivo menú PHP, pero ya este menú HTML no lo necesito, por lo que lo voy a eliminar. Y en mi index, en vez de llamar a menú HTML, voy a llamar a menú PHP. Ok, guardo todo esto, pero hay un detalle. Ahora yo necesito pasar una variable de sección que me permita a mí mantener el nombre del usuario en diferentes páginas. Entonces, si yo voy a trabajar con secciones, lo correcto, lo que yo debo hacer es, por ejemplo, eso lo podemos hacer en la parte de arriba, antes, lo importante es hacerlo antes de trabajar con mi variable de sección. Yo digo, por ejemplo, aquí, section star, por ejemplo. Ya ahí he iniciado lo que son los servicios para variables de sección. O sea, ya puedo apuntar a cualquier variable de sección con eso. Y entonces aquí en el header, antes de yo llamar mi página, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a declarar una variable de sección. ¿Cómo se hace eso? Poniendo signo de dólar, la palabra section y entre corchete el nombre de la sección que deseamos asignar. Para nuestro ejemplo, usuario. Perfecto. ¿A qué tú vas a hacer igual? Ah, bueno, muy interesante. Recuérdense que nuestro cursor, por así decirlo, se llama verificar. O sea, ahí están todos los registros, todos los campos de mi tabla, que en este momento es usuario. Yo le voy a decir, mira, dentro de verificar, yo quiero que tú me muestres un campo que se llama nombre completo. Uso. ¿Quién es ese campo? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver si yo tengo... No tengo abierto el PHP admin. Lo voy a hacer. Fíjense que si yo le doy a la estructura de mi tabla usuario, vamos a hacerlo. Ok, hay un campo que se llama nombre completo uso, que lo que hace es que almacena el nombre de la persona completo, que es lo que lo que deseo mantener para mostrarlo en diferentes páginas. Entonces, ok, ya con esto yo lo estoy haciendo ahí, lo estoy logrando, asignándoselo a esa variable. Ok, guardo eso, pero ahora en mi archivo llamado menú PHP, yo puedo darle salida a ese resultado. Por ejemplo, lo puedo hacer aquí debajo. Yo puedo decirle algo tan simple como, mira, aquí me vas a trabajar con PHP. Un ejemplo. Y eso va a terminar aquí, como siempre hemos hecho. Y dentro de ese PHP
yo quiero que tú, lo mismo que hicimos aquí en el index.php, inicializar nuestra sección, ¿verdad? Estoy haciendo el trabajo del Aragán, section start, y yo puedo entonces decirle, mira, yo quiero que tú me le pongas ahí un hecho, y a ese hecho, por ejemplo, yo quiero que tú me le pongas un H2 que diga usuario actual, por ejemplo. Le vamos a poner unos puntitos para que se vea bien. Eso no es, lo he dicho en otras ocasiones, no es que sin esos dos puntos no funcionan, eso es simplemente para darle un poquito de estética y no se vea todo pegado. Entonces, después de ahí yo puedo decirle, mira, tú me vas a concatenar, o sea, con el punto. Recuérdense que en PHP unimos, concatenamos con el punto. ¿A quién? Precisamente a esta variable de sección que ya debe tener almacenado la persona que se logueó. Ese es el objetivo. Entonces, una vez hecho esto, concateno de nuevo y simplemente cierro aquí mi H2. Fíjense que ahí estoy trabajando con PHP, pero también con HTML. Ok, entonces, ¿qué entiende él que va a hacer? Bueno, esa parte de aquí es HTML, pero aquí estoy abriendo el PHP, iniciando mis variables de sección, y con un hecho yo estoy imprimiendo lo que es el usuario actual, pero dándole salida ya a la variable de sección. Entonces, cuando yo guardo, vamos a ver nuestro código ahora. Vamos a actualizar nuestra página. Vamos a poner un usuario, DA Martínez, la clave que le corresponde, y le vamos a dar entrar. Y fíjense cómo dice usuario actual Diógenes Amauris Martínez Silverio. Ahora vamos a probarlo con otro usuario, por ejemplo I Martínez, que tiene como clave ZZA2. Entonces yo voy a venir aquí y voy a poner I Martínez y le voy a poner como clave ZZA2. Ok, lo hice mal porque es ZZAA2. Perfecto. Fíjense que me dice aquí error de usuario o clave. Ok, entonces de nuevo I Martínez ZZAA2, le doy a entrar y noten que ahora me dice usuario actual Isabel Martínez, lo que significa que está haciendo la validación. Si encuentra el usuario, me llama a mi página de PHP, pero también me mantiene en una variable de sección el usuario que se conectó. Esto es sumamente importante cuando nosotros queremos mantener un usuario y que se vea en diferentes páginas a medida que vamos navegando. Hasta aquí la primera parte correspondiente al login. En el siguiente video estaremos viendo cómo hacer una consulta general y ya luego una consulta del tipo por condición, o sea que yo especifique un criterio y que simplemente me muestre lo que corresponden a ese criterio.